1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. Vamos a tener este día una pequeña meditación, no sin antes darle gracias al Señor por este día. Señor, gracias. Gracias por el privilegio que tengo de compartir tu palabra. Que este tiempo sea de edificación y bendición para tu pueblo. Señor, te suplico que seas tú hablando a tu pueblo y llegando, Padre, a la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Te lo suplicamos en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. El tema de ahora que el Señor me va a permitirles poder compartir se trata acerca de la doctrina puesta en práctica. Nuestra cita bíblica de ahora la encontramos en Romanos capítulo 12 del versículo 3 al 13. Y la palabra del Señor dice así: Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, asimismo, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con libertad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros.
en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En esta carta, el apóstol habla acerca de cómo un creyente que ya ha sido enseñado y entendido por medio de la palabra, ahora puede ejercer y desarrollarse de acuerdo a la doctrina que se le ha sido, que ha recibido. Y también cómo debiera ejercerla, cómo debiera hacerla. Sabemos que como un pueblo enseñado tenemos un Dios de orden y así es como nosotros nos debemos de conducir en todo. El apóstol pone de ejemplo que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo somos bendecidos con diferentes dones y como tal es así también como debemos ejercerlos con el fin de edificar a la iglesia. Un creyente va creciendo, obviamente se va fortaleciendo su don y sabemos que ese don es un regalo que el creyente recibe y es por gracia. Nosotros solo somos instrumentos para su obra. El Señor anhela realmente una iglesia con fuertes cimientos y que su palabra sea expandida y de bendición para alcanzar a más almas. Pero el apóstol va más allá de ejercer dentro de la obra. Porque acordémonos también que hay que recordar que ese servicio que se da es una respuesta a un heme aquí. Es decir, Señor, úsame a mí. Porque obviamente el Señor no nos va a usar si nosotros no estamos dispuestos a querer acceder y a querer hacer lo que Él realmente quiera con cada uno de nosotros. Debemos saber que también estos dones, como lo hemos aprendido en la palabra, son dones irrevocables. Y por lo tanto, entiendo también que es de uso permanente. Sabemos de que, si bien es cierto, estos dones son utilizados para edificar la iglesia, no quiere decir de que después de que salgamos de un culto, de una actividad con nuestros hermanos o actividad de lo que sea, compartiendo con los santos, quiere decir de que al salir de todas esas actividades decimos, bueno, me voy a quitar la vestidura de los santos y desde esta hora en adelante ya no ejerzo hasta la hora que vuelva otra vez a compartir con mis hermanos o a estar sirviendo en la obra. Realmente sabemos que no es así y por eso somos llamados a dar un buen testimonio, porque sabemos que ese testimonio lo vamos a dar con aquellos que no conocen del Señor, que no conocen de su palabra, pero se hace un llamado. Cuando yo leí aquí, nosotros
como siervos del Señor, si bien es cierto, se nos enseña el orden de cómo desarrollar cada uno de los dones, pero fíjese que llama la atención que lo hagamos. Me encanta cuando lo leí en el versículo 8, la última parte, de que todo lo debemos hacer con misericordia y alegría. Y fíjese que cuando vi esta palabra alegría, se hace que debemos de ejercerlo sin pensar, sin ataduras, estar dispuestos a afrontar las posibles situaciones u obstáculos que se presenten. Realmente este día el Señor puso en mi corazón el quererles compartir un testimonio tomado también a la par la palabra, y voy a compartir un testimonio que lógicamente nosotros, y digo nosotros porque es un testimonio que vivimos con mi esposo, un testimonio de un heme aquí. Le pido al Señor no quebrantarme y poder que esta palabra que el Señor puso, que yo les compartiera, que de verdad sea para honrar su nombre. Sabemos que todo lo que el Señor hace es porque Él quiere obrar en cada uno de nosotros. Fíjense que el año 2020, un año realmente demasiado duro en todo sentido, fue el año en que vivimos la pandemia. Como muchos saben que nosotros teníamos un restaurante, y para los que no lo saben es que yo lo menciono. La situación económica se fue poniendo cada vez más difícil y realmente ya no daba para mucho. Situación en la cual nosotros como empresarios no fuimos la excepción. Un día mi esposo me dice, no me explico cómo es que hay algunas empresas y pequeños emprendedores que ayudan porque nosotros lo veíamos en las redes sociales y ayudaban con sus propios productos. En algunas otras ocasiones ayudaban con dinero para la gente que quizás había perdido sus trabajos, o para las personas que necesitaban algún medicamento, y un sinfín de situaciones que se veían haciéndose llamar colaboración. Le estoy hablando que cuando aconteció esta situación, ya la pandemia tenía alrededor de unos 2 meses y medio más o menos de estar corriendo el tiempo. Y un día, voy a entrar en ciertos detalles para que usted entienda realmente que el obrar de esa manera también fue de una manera sobrenatural en todo sentido. Nosotros de lunes a viernes trabajábamos con una empresa haciendo almuerzo, y ellos nos pagaban al mes. Los fines de semana nosotros trabajábamos haciendo pupusas, dando el servicio a domicilio, y todo lo que se recogía el fin de semana servía para producir, porque realmente nosotros ya en ese tiempo subsistíamos de un día a día. ¿Y qué con esto? ¿Por qué le hago ver o por qué le participo de esa situación? Realmente era una situación muy difícil, porque no solamente era una escasez, sino que era el vivir con esa opresión en la calle día a día. Y
yo recuerdo que hubo un domingo en que yo creo que desde el día viernes, si no me equivoco, hubo una fuerte tempestad. Hubo bastante lluvia y el día domingo fue el peor día. Al punto fue que en varios sitios se levantó una alerta roja y el llamado era a no salir de casa, a no exponerse, obviamente porque ya se habían visto muchas inundaciones en varios lugares, derrumbes, y sin olvidar que estábamos en pleno auge de todo lo que implicaba guardarse de la pandemia. Y primero pues nosotros tomamos la decisión de no trabajar ese día porque nos exponíamos. Hacíamos, cada uno de los dos, Leo y yo, hacíamos una ruta de recoger y luego ir a dejar a nuestros colaboradores porque sabíamos que no había transporte público, que por las medidas de seguridad muchas veces tampoco había transporte, y por muchas otras situaciones, por guardarlos a ellos también de que no se expusieran. El punto fue de que dijimos no se va a poder trabajar este día, y para muchos se podría decir, bueno, sí, no importa. Nos tomamos el día, nos quedamos en casa guardados, no nos exponemos, pero para nosotros era crucial en no trabajar. Pero sin embargo, pues el Señor puso paz en ese sentido, y después empezamos a ver las noticias, que quienes se veían en la calle eran los cuerpos de socorro, los policías, y siento que el Señor puso el mismo sentir en ambos. Era obvio que nosotros veíamos a estas personas y pensamos, no van a tener nada que comer, a saber desde qué horas están ahí. Y a saber hasta qué hora van a comer o tener un alimento a la mano. Y en una de esas, por eso yo le digo que el Señor puso ese mismo sentir, me dice Leo, mira, ¿tenés algo en el restaurante para hacer una sopa? Para llevar a los soldados que están en la calle y quizás otra gente que podamos ayudar. Y como ya les había mencionado antes, realmente yo pensaba que no tenía nada para poder hacer. Pero luego me acordé que había unas piezas para poder hacer una sopa de pollo. Le llamamos al señor que nos llevaba el pan francés y le preguntamos si tenía, y nos fuimos para el café. Él dijo que sí. ¿Qué con todo esto? Porque yo le detallo todo esto, porque cada una de las cosas realmente pensábamos que no las teníamos. Y como cristianos sabemos que no podemos creer en las casualidades. El Señor me llevó el francés y me llevó justo lo que íbamos a necesitar. Nos pusimos manos a la obra. Hicimos un combo ahí para poderlo repartir. Calculamos el tiempo daba para preparar la comida, empacarla, llevarla, irla a repartir según nuestros planes, y dijimos, se va a hacer, y gracias a Dios se hizo. Hermanos, nosotros sabíamos que el llamado era a no salir de casa. Y con esto no quiero que ustedes crean que nosotros pasamos por alto las indicaciones de las autoridades. Pero el llamado del Señor realmente fue contundente.
teníamos justo lo que necesitábamos, salíamos en nuestras cuentas, salíamos a tiempo para preparar todo, llevarlo, repartirlo. Dejamos a Diego con el perrito en casa, con indicaciones porque en algunos lugares ya no había luz, y sabemos de que el Señor hasta el día de ahora siempre ha guardado a Diego. Teníamos paz en ese sentido. El punto es que cuando ya todo estaba hecho y pensábamos que era solo de ir a dejar, empezaron a suceder varias situaciones. Cuando nosotros salimos del restaurante, pensamos en ir a una zona de Santa Tecla y llegamos allá por la zona por donde se va para la Libertad. Hermanos, eso se veía como un desierto y solo lluvia, 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 lluvia. Nosotros empezamos a buscar puestos policiales, pero de los que nosotros solíamos ver, tipo retenes, no una estación policial. Entonces, yo creo, si más no recuerdo, fueron 2, 3 retenos que nos encontramos. Los policías que estaban ahí, pues muy agradecidos. Y en una de esas nosotros le preguntamos. Mire, le dije, ¿a dónde más hay compañeros para ir a dejar la comida y hacer lo que realmente estaba en planes hacerlo? Y nos dijeron, fíjese que bajando un poquito a la calle, a la Libertad, hay otro retén. Y nosotros dijimos, bueno, no está tan lejos. Bajamos y no nos encontramos nada. Entonces decidimos con Leo volver a retornar y pues tomar otra ruta. Yo creo que quizás no nos tardamos ni 3 minutos, no fueron 5, no fue más tiempo que eso. 3 minutos y ya cuando nosotros habíamos retornado, había un derrumbe. Había un derrumbe en la calle de retorno y se había caído un árbol. El árbol tapaba toda la calle del retorno y no había paso. Fue bien difícil porque nosotros sabíamos que si quizás nos hubiéramos tardado unos 2, 3 minutos más, el Señor fue bueno, no nos pasó nada, pero quedamos que no pudimos pasar. Y así mucha gente, todos los que venían para volver a salir y yendo camino nuevamente a Santa Tecla. En ese momento, pues las personas empezaron a ver qué podían hacer para poder quitar el árbol o poder abrir aunque sea un paso, y la gente empezó a trabajar en eso. Mientras tanto, yo me había quedado en el carro y yo me recuerdo que yo yo no sé si le llamé o le escribí a la hermana Mari. Yo le dije, hermana Mari, pasó esto y esto y esto. Por favor, coméntele al hermano pastor y oren por nosotros. Esto, hermanos, yo se los cuento así como una manera rápido, pero realmente créanme que se sentía una gran opresión. Nosotros entendimos que realmente se llevaba a cabo una lucha espiritual, pero que a la vez nosotros sabíamos que estábamos haciendo las cosas bien. Teníamos paz en ese momento. Y pero antes de eso, obviamente, cuando vimos todo el escenario, nuestra mente se quedó como, quizás, ¿cómo vamos a hacer? ¿Puede pasar algo más? Estábamos en un gran paredón, estaba lloviendo todavía mucho. Y escribiendo el testimonio para se lo dar en detalles y
y no sobrepasarme en el tiempo, me acordé cuando el hermano pastor general habla de que por qué siempre el Señor nos da una palabra repetitiva. Y el Señor me dio el sentir de una posible respuesta basada en esa experiencia que estábamos pasando o pasamos. En esos momentos de prueba, realmente nuestra humanidad aplasta, quisiera aplastar a nuestra alma de tal forma que sintiésemos que estamos solos, que sí, humanamente somos impotentes ante cierta situación, pero sabemos que también esa palabra repetitiva sobre nuestras vidas es justo lo que necesitamos en ese momento. Aquella palabra repetitiva viene a nuestra mente porque se ha posicionado ahí, y es ahí en donde realizamos, caemos en la cuenta que no estamos solos. Nos empezamos a sentir fortalecidos y animados. La situación en ese momento en realidad no la entendíamos, pero sabíamos que estábamos haciendo lo correcto, y como le repito, llegamos a tener paz. Después pasamos esa situación, se abrió un paso, pero ya se había hecho bastante noche. Decidimos seguir adelante, y yo le voy a mencionar de lugar en lugar para que usted vea todo lo que tuvimos que recorrer, por donde el Señor nos tuvo que llegar para que el propósito se cumpliera. Fíjense que decidimos salir de esa carretera y llegamos allí a lo que se le conoce como Veranda. Luego circulamos por la Jerusalén, llegamos al monumento del hermano lejano y no había absolutamente nadie. Hermanos, era una calle prácticamente desierta y solo. No veíamos a las personas, bueno, en realidad no veíamos a nadie a quien nosotros pensábamos que íbamos a bendecir. Y en eso que Leo seguía manejando y llegamos a la autopista de los Héroes. Justo nos quedamos contiguo al Hospital Bloom. Y nosotros nos quedamos viendo así con Leo como que, ¿y si vamos al hospital? Hermanos, ¿por qué la pregunta que nos hicimos? Porque sabíamos que nadie se quería acercar ahí, ni aún los restaurantes que daban servicio a domicilio. Desde que comenzó la pandemia en adelante, todos los delivery ya no iban, ya no se acercaban por ahí, porque sabían que eran hospitales que estaban de frente combatiendo y luchando con el asunto de la pandemia. Pero dijimos, bueno, vamos. Al llegar, nos acercamos. Ahí estaban unos vigilantes. Nosotros no nos bajamos del carro, hermanos. Habían unas personas. Les preguntamos a los vigilantes que si habían personas para poderles entregar alimento, que nosotros andábamos alimento para dárselos. Y ellos dijeron, bueno, sí, nosotros creemos que hay unos padres de familia, vamos a hacer un llamado para el piso, donde se quedan los padres de los niños que están ingresados. Nosotros dijimos, bueno, está bien, ok. Y luego de eso, pues pasó un tiempo y los vigilantes dijeron, bueno, miren, ya nadie bajó.
¿Y andan más comida? Le dijo, nosotros sí, sí andamos más. ¿Nos pueden dar a nosotros? Sí, 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 claro, sí, para eso lo andamos. Y luego él nos dijo, miren, vamos a llamar a los que están en la UCI y a los que están de turno. Y nosotros con Leo nos quedamos así como, pues hermano, eran las últimas personas a los que la gente se les quería acercar en ese momento. Y nosotros dijimos, bueno, está bien. Ya estamos ahí. Y cuando estas personas bajaron, no sabemos ni en qué momento llegaron al carro. Se acercaron y nosotros no nos habíamos bajado del carro a través de las ventanas. Nosotros llevábamos como unas cestas y ahí llevábamos los depósitos de las comidas y así se los estábamos pasando. Pero era así como cuando usted agarra y no se quiere quedar sin nada. Entonces, como cuando dicen, no sé, estamos y queremos agarrar a la gartuña, no nos queremos quedar sin nada. Realmente nosotros vimos a esta gente como que si de verdad habían estado esperando la comida, hermano. No nos fijamos bien y en una de esas alguien dijo, Dios te bendiga, pero porque habían bajado varios y realmente fue un Dios le bendiga de impacto. Esa gente no sabía por todo lo que se había pasado y fue de bendición saber que fuimos de bendición para las personas que estaban prácticamente en ese tiempo, pues la sociedad las quería mantener alejadas. No le puedo explicar cuál fue el verdadero sentir o la satisfacción de ir a hacer lo que el Señor de verdad puso en nuestro corazón. Muchas veces pueden haber dudas, pero vuelvo y repito que esa palabra repetitiva es la que va a alentar nuestra alma y nos va a impulsar que pongamos esa doctrina en práctica. Nosotros realmente nos sentíamos acongojados, compungidos, no les puedo explicar. Esa noche nos mirábamos y llorábamos de todo lo que había pasado. No sé si de la impresión o de saber de que estuvimos pues ahí donde prácticamente nadie quería llegar, o de ver la reacción de las personas, de ver su gratitud. Realmente es un plano en el que yo pienso que todo creyente debiera experimentar. Experimentar qué es trabajar para la obra del Señor, qué es servir a los demás. Y hermanos, esto nosotros nunca lo habíamos compartido con nadie, pero el Señor realmente lo puso en mi corazón, porque sabemos
que realmente muchas veces nosotros damos y bendecimos a nuestros hermanos y está bien, pero muchas veces no bendecimos a aquellos que están olvidados o en una situación de verdadera necesidad, a alguien que no conozca nuestro rostro, a alguien que no sepa de dónde viene una ayuda, etc. Fíjese que ese tiempo pasó. Y a veces hacíamos la broma con Leo de que le decíamos, mira, de veras que a saber quién de ellos fue el que oró para que hubiera comida ese día en el hospital. Y como le digo, el tiempo pasó. Nosotros ya estando aquí, no mucho tiempo después, fueron meses en que mi mamá enfermó. Ella fue ingresada en un hospital privado, pero realmente la sangre que tiene mi mamá tiene una sangre muy escasa, hermano. Se hizo una pequeña campaña para ver si se pudiera recoger o encontrar sangre para ella. Pero nos dimos cuenta que al final la ayuda vino de la sangre que ella había recibido, había venido del hospital Bloom. Los que tratamos, hermano, de caminar con el Señor, sabemos que no existen casualidades. Y con esto no le quiero decir, no quiero que se interprete como, miren, ayuden a otros porque el Señor le... Amén, hermanos. Vamos a, pedimos las disculpas del caso. Ahorita prácticamente tenemos un mal tiempo aquí en Texas y con la ayuda del Señor vamos a cerrar la palabra que compartí este día. Como les decía, realmente si nosotros pensamos o creemos que ayudamos a otros para que Dios nos ayude, realmente caemos en un error, al igual que al usar los dones. Sabemos que todo lo que se hace para la obra del Señor y para bendecir a los demás, se debe hacer con la misma misericordia con que cada uno ha recibido. Porque sabemos que, como les decía, el Señor no puede ser burlado y conoce la intención de nuestras acciones y conoce la intención de nuestro corazón. Realmente si trabajamos con amor y compasión para las almas y para los otros que realmente no nos conocen, tengamos la seguridad que ese mismo amor y esa misma compasión el Señor la va a devolver para nuestras vidas. Realmente mi deseo para este año y anhelo es de que no temamos a trabajar para la obra. Animémonos juntos para sacar adelante este 2025. Se está viendo que estos tiempos no son fáciles. Quizás nunca han habido tiempos fáciles y mucho menos con tanta noticia que no es alentadora. Pero sepamos que esa palabra repetitiva que recibimos es la que nos va a sacar a flote físicamente, espiritualmente. Sepamos que hay una ayuda
Hay una ayuda cuando realmente hay una angustia o una pena o una aflicción. Que el Señor siempre siga siendo propicio a su palabra y que sea Él siempre quien nos bendiga. Voy a orar. Gracias, Señor, por este tiempo de refrigerio para nuestra alma, por traer, Señor, a memoria todo lo que tú haces y es de bendición para tu pueblo, alcanzando aún a quienes no te conocen. Que este tiempo, Padre, haya cumplido su propósito. Sigue, Señor, por favor, bendiciéndonos con tu palabra y ayúdanos a ser sensatos, Señor, cuando tú llamas. Bendecimos y damos las gracias por tus infinitas misericordias. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.